Cuando hablamos de la guerra, nos da la sensación de que todo es una gran película. Vemos los telediarios y esas imágenes tremendas, llegamos a confundirlas con las mejores imágenes de estudios hechas por un gran director. Esto nos ha pasado, por ejemplo, con las imágenes que recibíamos y que seguimos recibiendo en torno al tsunami en Japón. Pues 15 días antes hubo una gran película, las cosas como son, que comenzaba precisamente con esas imágenes ficticias de un tsunami tan bien realizadas, que llega un momento en que sentados cómodamente desde el sillón de nuestra casa pensamos que es toda una gran puesta en escena, y no es así. Luego ocurre otra de las cuestiones, que no todas las imágenes trascienden a través de los medios de comunicación. Hay muchas que quedan ahí, que son captadas por quienes pasan por allí, por quienes luchan porque se sepa la verdad. La semana pasada hablábamos con un doctor en historia, hablábamos del anarquismo, hacíamos una visión retrospectiva de tal vez nuestros años de estudiantes de bachillerato y recibíamos esas señales que hemos ido olvidando de un movimiento como era el movimiento anarquista. Y con él hablábamos de si es posible que a través de la historia podamos difundir a las generaciones venideras lo que consideramos como verdad con mayúsculas. Bueno, hablamos de la guerra y hablamos de verdad. Siempre hay más de un bando. ¿Quién tiene razón? ¿Alguien tiene razón? Yo creo que nadie tiene razón si es que propone la guerra como pauta para precisamente conseguir la paz. De eso vamos a hablar y lo vamos a hacer con alguien que nos va a ayudar a desengranar y a desmenuzar este sentimiento que yo creo que de culpa, ¿no? Porque se sigue tropezando en la misma piedra. Alberto Estefanía está en estudios, nos acompaña en Hágase la Luz en esta mañana temprano y agradecemos muchísimo que haya aparecido por aquí hablando precisamente de no a la guerra. Ese es el propósito de esta charla, ¿verdad, Alberto? Egunon. Sí, Egunon, ese es el propósito. La verdad es que hablar de guerra hoy es complicado porque la verdad es la primera víctima de la guerra. Entonces resulta difícil saber qué ocurre en una guerra, pues como por ejemplo puede ser la de Libia o la de Costa de Marfil, que en estos momentos pues está bombardeando y está muriendo gente, ¿no? Y lo que realmente sabemos cuando hay una guerra es que los dos bandos hacen invenciones atroces sobre víctimas, sobre monstruos, sobre causas, y nos resulta difícil llegar a lo que realmente es la verdad, ¿no? Esa verdad llegará años después, cuando estas guerras ya no estén en las portadas de los periódicos. ¿Tú crees que llegará incluso para aquel entonces? Sí, yo creo que a veces, o sea, para el que está interesado, investiga y busca, al final llega la verdad. Lo que pasa es que esa verdad aparece en una pequeña columna en un periódico y no trasciende, ¿no? Y la mayoría de la gente se queda con que esta fue una guerra humanitaria para defender a unos civiles y claro, eso es totalmente falso. ¿Qué es el MOC, que es el Movimiento de Objeción de Conciencia? Bueno, es un movimiento antimilitarista que lucha por construir un mundo en paz, ¿no? Lucha por construir un mundo en paz, por lo tanto, un mundo sin guerras, lo que significa que es un mundo donde no tienen cabida los ejércitos y donde no tienen cabida los gastos militares. Y a esto hay que añadir que en estos momentos el ejército español es un verdadero agujero negro que no está en crisis, porque el año pasado el Estado español destinó 18.000 millones de euros a gastos militares, ¿no? A veces resulta difícil saber cuánto es esto de 18.000 millones de euros, son 50 millones de euros al día, y es una cifra bonita para recordar, para que cuando nos digan, no, en la sanidad se ha reducido 260 millones este año, 260, pues vaya, el Estado español se gasta 18.000 millones de euros, ¿no? Y hay datos que son muy significativos, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, con lo que se gastan los militares en 9 días, solo en 9 días, se pueden cubrir las necesidades de educación, sanidad y nutrición básicas de todas las personas del planeta por un año. Solo con lo que los militares se gastan en 9 días. ¿Qué podríamos hacer con lo que se gastan en 365 días? Pues otro mundo posible. Tal vez haya personas que nos estén escuchando ahora mismo, Alberto, y estén pensando, ¿y este señor por qué sabe estos datos y los demás no los sabemos? Bueno, en mi caso particular es porque estoy preocupado por este tema, ¿no? Porque me preocupa mucho, porque hay mucha gente que está muriendo detrás. Aún así, creo que resulta realmente complicado saber estos datos. Los datos que he dado son de la ONU, pero hay que buscarlos porque muchos medios de comunicación se niegan a dar estos datos y dan la versión oficial. Y no buscamos detrás. Por ejemplo, podemos hablar de un caso
muy reciente, que yo creo que a estas alturas sí se sabe la verdad. Por ejemplo, la guerra en Afganistán. Y digo la guerra en Afganistán porque todavía hay tropas españolas y por lo tanto la guerra todavía continúa, ¿no? La guerra de Afganistán nace en el 2001, después del 11 de septiembre, cuando destruyen las Torres Gemelas y demás, y nos dicen que es una guerra contra el terrorismo internacional, nos dicen que se pretende acabar con el régimen talibán, porque es un régimen que margina y machaca a la mujer, las obligan a ir con burka, nos dicen que se pretende buscar a Bin Laden, y nos dicen que es un país donde hay mucha producción de heroína y que eso hay que cambiarlo. Bueno, han pasado 10 años y podemos analizar qué ha pasado. Bin Laden no sabemos dónde está. Las mujeres siguen igual o peor. Y el tráfico de heroína no solo no ha bajado, sino que ha aumentado. ¿Qué ha pasado en Afganistán? Bueno, lo que sí sabemos que ha ocurrido es que hay un oleoducto que atraviesa Afganistán. Un oleoducto que coge el petróleo del mar Caspio, atraviesa Turkmenistán, Afganistán y Pakistán y llega al océano Índico, donde se llevan pues en barcos, en grandes petroleros, ese petróleo hasta Estados Unidos. ¿Y quién ha construido este oleoducto? Una empresa que se llama Halliburton, y que es una empresa estadounidense, obviamente. ¿Y quién presidía, hasta hace poco, esta empresa? Dick Cheney, que fue vicepresidente de los Estados Unidos. ¿Fue eso una guerra humanitaria contra el terrorismo internacional o una guerra por petróleo? Pues obviamente una guerra por petróleo, ¿no? Este es un ejemplo y podríamos poner muchos otros, ¿no? ¿Qué pasaría con todas estas personas que viven de la guerra? ¿Qué opciones? A ver, yo no soy partidaria, ni muchísimo menos de ningún conflicto bélico, pero ahora vamos a imaginarnos. Lo mismo que has recabado esos datos, más o menos estimáis cuántas personas están vinculadas ahora mismo al mundo de la guerra en todos los sentidos, ¿eh? Fabricantes de armas, estrategas. Yo me puedo imaginar, fabricantes de uniformes, yo qué sé. Los soldados, las personas que van allí, quienes se dedican a cocinar, médicos de campaña, yo qué sé, es que esto es un gran reparto en este gran escenario que es la guerra. ¿Te puedes imaginar todas estas personas vinculadas al mundo de la guerra? ¿Dónde las colocamos? Pues yo no sé cuántas personas hay. Hay muchas, pero pocas son las que se benefician de este negocio. Yo creo que más bien también hay muchas que lo sufren. O sea, al final el objetivo de los ejércitos es defender los intereses de una minoría. Y sin embargo las guerras las sufren una mayoría. El 90% de las víctimas en guerras son víctimas civiles, ¿no? Entonces, yo no tengo ninguna duda de que todas esas personas que trabajan haciendo misiles les podíamos ubicar en una empresa fabricando extintores, por ejemplo, para incendios o cualquier otra cosa. O sea, eso yo creo que ese no es el problema. Porque es un argumento que algunas veces se pone. Pero muchas empresas se podrían reconvertir, ¿no? Pero yo, claro, o sea, si ponemos ese argumento frente a las víctimas de guerras, muchas veces guerras olvidadas, o sea, por ejemplo, en Irak han muerto 1.200.000 personas. O sea, eso es un genocidio. En Ruanda, que es cuando hablamos de genocidio nos viene Ruanda, no llegó al 1.000.000 de personas, bueno, que también son muchísimas, obviamente. En el Congo, que es una de las grandes guerras olvidadas, en 10 años, en los últimos 10 años, han muerto entre 3,5 y 4,5 millones de personas. Es el mayor genocidio después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y son cosas olvidadas. ¿Qué pasa en el Congo? Pues en el Congo, como hay diamantes y hay coltan, que es el famoso mineral este que hace falta para los móviles, y parece que el Congo tiene como el 80%, pues ahí no hay intención de solucionar el problema, no hay una intervención, entre muchas comillas, humanitarias para afrontar ese problema. Como estamos sacando el coltán y podemos decir aquel de móvil nuevo, sí, gracias, pues no nos preocupa eso, ¿no? Sin embargo, entramos en Libia, pues ¿por qué? Pues porque Libia es un lugar estratégico, hay petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos dicen que es humanitario cuando en realidad en Libia se está bombardeando con uranio empobrecido, que el uranio empobrecido es un material radioactivo que tiene una vida media de 4.500 millones de años. O sea, ¿cómo podemos decir que estamos bombardeando humanitariamente cuando luego estamos contaminando esa tierra donde van a vivir esas personas que en teoría, y entre muchas comillas estamos salvando, la estamos contaminando con radiación durante 4.500 millones de años? Hombre, es una mentira a todas luces. Hablamos de personas efectivamente víctimas, la gran mayoría civiles,
muchos niños que quedan huérfanos, afectados por enfermedades que irán desarrollando y se irán pasando de generación a generación. El espectador, antes hablábamos que está en su sofá, tampoco es tonto, Alberto. Claro. Yo creo que ha cambiado mucho. Si hablamos del movimiento de objeción de conciencia hace 20 o 30 años, ha cambiado mucho también la perspectiva social. Yo creo que estamos muy informados porque nos llegan muchas fuentes de información, pero tenemos poca capacidad de reacción. Sabemos que lo que nos están diciendo no es del todo verdad, pero nadie se mueve del sofá. En el peor de los casos se cambia de cadena. Y se va a otra cosa que nos vuelva menos locos, que nos lleve a la cama con menos remordimiento de conciencia. Entonces, algo ha cambiado también y yo no sé si a mejor. Bueno, es verdad que estamos desinformados por la sobreinformación, ¿no? Yo creo que si a la gente le dices no inviertas en este banco porque este banco está fabricando armas, la gente no invierte, ¿no? Entonces yo creo que funcionamos un poco poniéndonos una venda, voy a un banco buscando un interés alto y no me preocupo si ese banco invierte en guerras, invierte en armas, etcétera, ¿no? Por eso yo creo que es muy importante la información, ¿no? Por ejemplo, ya que estamos en Bilbao y en Vizcaya, pues el BBVA es uno de los bancos que pues que está invirtiendo mucho en armas. Además está invirtiendo en armas con uranio empobrecido, en armas nucleares y en bombas de racimo, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente, como decías, hay que dar un paso más y hay que oponerse radicalmente a la guerra. No hay que tener el dinero en ciertos bancos, no hay que apoyar o trabajar en ciertas empresas, porque cuando estamos hablando de guerra, muchas veces vemos las guerras como algo lejano. No decimos estamos en guerra porque haya bombarderos españoles bombardeando Libia, no decimos estamos en guerra, pero en realidad estamos en guerra, ¿no? Y esas bombas y esos bombarderos nacen en nuestras calles. O sea, por ejemplo, en Vizcaya hay dos empresas que se llaman Sener y ITP que están fabricando armas que han ido a Libia. Sener, que está ubicada en Guecho, al lado de un parque muy bonito, diseña los sistemas de misiles que llevan los F-18 que están en Libia. E ITP es la encargada del mantenimiento de esos aviones, ¿no? No podemos colaborar con esas empresas. Y no solo, esas empresas no solo venden armas a el ejército español, que es siempre el bando de los buenos, nos dirían, ¿no? Habría que poner a esto también muchas comillas, sino que también venden armas a, otra vez entre comillas, al bando malo, ¿no? ITP, por ejemplo, el año pasado firmó un convenio de mantenimiento de aviones de guerra justo con el gobierno libio, ¿no? Entonces, esto es un juego para sacar dinero, para hacer negocio, y no importan las víctimas. Y la única manera que tenemos de pararlo es oponiéndonos a ello, diciendo que no estamos dispuestos, ¿no? Y hay mucha gente que a lo largo de su vida muchas veces les toca esto. O sea, antes de ayer hubo una charla de ITP en ingenieros, en la Universidad de Ingenieros, muy cerquita de aquí, donde se ofrecía trabajo a los jóvenes. Pues los jóvenes tienen que decir, yo no estoy dispuesto, a pesar de la situación económica, a trabajar a costa de la muerte de gente. ¿Hemos dado pasos? Sí, hemos dado muchos pasos, pero todavía faltan otros muchos pasos para dar, ¿no? Hemos acabado con el servicio militar, pero la utopía todavía está allí, ¿no? Muchas veces a las personas que decimos que para construir la paz hay que construir la paz, ¿no? En vez de aquel argumento que nos decían que para construir la paz había que construir la guerra, nos tachan de utópicos. Pero lo realmente utópico es tratar de construir la paz gastándose miles de millones de euros en armas cada día. Así es imposible construir un mundo en paz. El único camino es acabar con los ejércitos, acabar con el gasto militar y realmente invertir en paz y en justicia. Y dejar de envenenar esta tierra. Efectivamente, dejar de envenenar esta tierra. Que yo creo que nos olvidamos de esa parte, bueno, indiscutiblemente de ir matando y de que mueran muchos jóvenes maravillosos que tal vez si hubieran nacido en otro punto del planeta sus oportunidades hubieran sido otras, eso sin duda. Muchas veces hay que pensar en un joven euskaldun aquí, 17, 18 años, si está en Irán o está ahora mismo en Costa de Marfil o está en Ruanda, pues su vida va a ser totalmente distinta. ¿Por qué no tiene esas mismas oportunidades cuando está lleno de vida, ¿no? Sobre todo lleno de vida, que es a lo que nos referimos. Mensaje que puedes dar a todas las personas que nos escuchan, aparte de lo mucho que ya has comentado, Alberto. Pues mira, yo, aunque igual suene a repetido, diría que la guerra es el mayor crimen de la humanidad, que es imposible construir la paz a través de la guerra, mandar a militares a bombardear por los derechos humanos o a construir la guerra es algo así como mandar un pirómano a apagar un fuego. Entonces, eso es algo
que no debemos olvidarnos y que hay que ser crítico con la información que nos llega. A través de la guerra no se puede construir la paz y la única manera de construir la paz es invirtiendo en paz. Invirtiendo en paz, invirtiendo en formación también, cambio de ideas. Estaría bien, ¿verdad? Una asignatura que hable de esto, algo más. Sí. Y no sé si en las aulas estos temas de debate realmente se habla, ¿no?, de educación para la paz, muchas veces como transversal, pero generalmente no se tratan estos temas de fondo, ¿no? Entonces muchas veces se habla de la paz como algo pues entre tú y yo y demás, o a veces la paz en Euskadi, lo cual está muy bien, pero esa otra paz a nivel internacional, el gasto militar, el poner por delante mi conciencia de lo que me obligan a hacer, etcétera, etcétera, es algo que quizá habría que trabajar más. Y ahora aprovechamos también a que muchos de los estudiantes de segundo de bachillerato, muchos de ellos se suelen quejar que en sus libros de historia acaba esa historia con mayúsculas en la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial han pasado muchas cosas y de aquí también una invitación a que esas clases de historia se acerquen mucho más a los tiempos más cercanos, a los tiempos contemporáneos, para que esos jóvenes de 17 y 18 años estén informados de los conflictos bélicos más cercanos, porque de alguna forma son también la respuesta a muchas situaciones actuales que tenemos. Entre que muchos de ellos no leen el periódico, ni están un poco puestos al día, Alberto, y otra de las, yo creo que foros donde se puede poner esto sobre la mesa son las aulas, y tampoco hay tiempo que hay que mantener un temario para selectividad. Desde aquí, de verdad, que los profesores sean, pues no sé, que saquen tiempo de donde sea o que los alumnos propongan. Si hay alguien que os está escuchando, que no se crean que esto es crítica, simplemente es echar una mano para que los jóvenes estén un poco más concienciados y que el movimiento de objeción de conciencia siga teniendo sus seguidores, claro. Muchas gracias. A veces os vais a quedar ahí. No, esperemos y muchísimo que no. Menos. Bueno, Alberto, Estefanía, un fuerte abrazo para ti y todos tus compañeros. Que cada vez que veamos estas imágenes seamos conscientes de que están ocurriendo, que no es ninguna película, y que en la medida en que podemos, esos debates también se hagan en casa. Que esos valores, ¿verdad?, se pongan sobre la mesa y que sepamos realmente lo que opinan nuestros jóvenes, que de ellos, yo me repito mucho con esta frase, dependeremos en un futuro cercano. Efectivamente. Cuando seamos unos pobres ancianos. Bueno, ancianos, lo dejamos lo de pobres. Muy buenos días, Alberto. Muchas gracias, Teresa. A ti.